Para los que nos están visitando, deben saber que yo tengo una costumbre, me gusta, desde que empecé a usar ese método de predicación de la palabra, cada vez me llena más. Y es el método de la exposición directa de la Escritura, capítulo por capítulo y versículo por versículo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque de esta manera tú barres toda la Biblia y no se te pasa ningún texto. Inclusive cuando llegas a los textos difíciles, tienes que explicarlos. Y entonces la gente se edifica en la palabra y te das cuenta que la palabra de Dios tiene cosas que normalmente muchas veces los pastores pasan por alto, porque ay, es un tema incómodo, es un tema feo, no quiero hablar de ese tema. Entonces nosotros hemos estado predicando la palabra de Dios capítulo por capítulo, libro por libro, desde que empezamos la iglesia, y ahora estamos en los Salmos, que lo empezamos en el año 2022, y estamos ahora en el Salmo 123. Nos falta solamente 27 salmos, en realidad 28, porque el Salmo 1 no lo grabamos. Entonces, si ustedes entran a la lista de prédicas que tenemos en el internet, van a encontrar desde el Salmo 2. Y entonces cuando terminemos el Salmo 150, predicaré como broche de oro el Salmo 1. Y así completamos toda la serie, ¿verdad? Y bueno, hemos estado estudiando los Salmos. Y la cosa más maravillosa de los Salmos es que nos muestra, por ejemplo, situaciones por las que pasaban los salmistas. Ustedes saben que un poquito más de la mitad de los salmos fueron escritos por David. Son 150. Un poquito más de la mitad fueron escritos por David, pero otros salmos fueron escritos, hay un salmo por Moisés, por ejemplo, ¿no? Hay varios salmos que no fueron escritos por David. Entonces, cuando hablamos de los salmos, hablamos de los salmistas, ¿no? Y entonces hemos encontrado textos, también en la vida de David, que son llamativos, ¿no? Por ejemplo, cuando dice, cuando estaban en angustia, clamé a ti. ¿Cómo? Los cristianos no pueden estar en angustia. Vamos de victoria en victoria todo el tiempo y nunca nos deprimimos. No. Cuando lees la palabra te das cuenta que David decía, cuando estaba en angustia, clamé a ti. Quiere decir que a veces hay épocas en la vida cuando estás en angustia. Y no es malo. No es que seas un hereje, no. Estás en angustia. En otros textos, por ejemplo, me encanta cuando David dice, Señor, contéstame. ¿No les ha pasado eso a ustedes? Que oran a Dios y parece como que Dios no, como que está de paseo y no te escucha. Y tú, Señor, contéstame. Ese tipo, ¿no? O por ejemplo, salmos donde David se siente solo, frustrado. O salmos, por ejemplo, donde David habla de su pecado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mi pecado te declaré. ¿Pero cómo? Somos cristianos. Y como el cristiano nunca cae. No, no es verdad. A veces te enfrentas a situaciones y dices, perdóname, Señor. ¿Verdad? Y entonces cuando estudiamos la palabra de Dios, vamos recorriendo diferentes situaciones que nos hacen ver que los que escribieron la Biblia eran tan humanos como nosotros y que nosotros pasamos por épocas preciosas de gozo, de alegría, ¿no es cierto? Pero también pasamos por épocas difíciles. El Salmo 123 nos presenta una situación interesante. Antes de entrar al Salmo 123, les voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez hay una expresión en mi país, en el Perú, que dice así, ¿no? ¿Sabes que me tienes hasta la coronilla? ¿La conocen? Sí. ¿No? ¿Están contando? Me tienes hasta la coronilla, ¿no? O estoy, ¿sabes qué? Estoy cansado, ya estoy aburrido de tu cara, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, situaciones en las cuales tú no puedes, ya te cansó, ¿no es cierto? Tú en ese momento tú miras a esa persona y dices, Señor, llévatelo, te lo mandamos, ¿no? Porque ya estás saturado. Hay cosas hoy en día que nos hastían, que nos saturan, ¿ya? Y esas cosas, por ejemplo, muchas veces se habla muy poco, ¿no? Hay cosas que a mí me molestan
hoy en día me molesta muchísimo. Me molesta muchísimo en gran manera que estamos viviendo una generación idiota. Me llegó el libro de Agustín Laje, el argentino, que dice Generación Idiota, y comencé a leer, y es una generación idiota, ¿no? Entrevistan a una persona en la calle y le dicen, entonces, ¿tú qué piensas? Si yo me considero mujer, ¿soy mujer? Y la gente contesta, sí, sí, o un hombre. O sea, si te consideras mujer, eres mujer. Yo me crié entre mujeres. Mi mamá, mi abuela, mi hermana, mi tía, mis dos primas, o sea, todos ellos vivíamos en la misma casa, y entonces yo no tenía primos varones que vivieran conmigo. Todas eran mujeres, todas, ¿no? Y entonces, yo sé lo que una mujer vale. Yo he visto a mi madre, cómo ella luchaba para sacarnos adelante, ¿no? Yo he visto a mi abuela, cómo se levantaba de madrugada, por ejemplo, para darme mi desayuno antes de ir a la universidad. O sea, yo he visto lo que una mujer vale y lo que una mujer sufre. Porque las mujeres sufren mucho más que un hombre, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos una serie de cuestiones biológicas que todos los meses nos molestan, ¿no es cierto? Y cuando tú ves todo lo que una mujer pasa, hace, cuando dan a luz, qué fácil cuando el hombre agarra y dice, yo quisiera tener 6 hijos, ¿no? Así, llévalos tú en tu barriga, darlos tú a luz. En esta iglesia ustedes saben que tenemos la norma, ¿no? ¿Ya saben cuál es la norma? ¿Cuál es la norma? 4 hijos. 4 hijos por matrimonio joven, así que, ¿no es cierto? Heber, tienes que trabajar un poquito más. Te has quedado estancado ahí en 2, pero no te preocupes, vamos a estar orando. Y bueno, entonces, pero qué fácil. Entonces, ¿saben qué? Estoy hastiado de la tontería que está viviendo el mundo. Entrevistan a una persona, a una pareja, y le dicen, unos viejitos. Y entonces una chica se presenta y los viejitos le dicen, sí. Entonces la chiquita dice, yo soy no binaria. Y el viejito dice, ¿qué cosa es no binario? Sí, mobiliaria, no binaria. ¿Qué significa eso? Que no soy ni hombre ni mujer. Y el viejito voltea donde era su esposa y le dice que no es ni hombre ni mujer. Entonces, a mí eso me lo dicen en la calle y yo realmente me río. Y me río en su cara. ¿Por qué? Porque es la expresión de la idiotez que se ha enquistado en el mundo. Cosas que me hastían. Me hastía que en la iglesia se han metido lobos y que la gente no se dé cuenta. Me hastía ver, por ejemplo, cómo sale el video de una mujer que es lesbiana declarada y que es elegida obispa de una iglesia en Estados Unidos. Me hastía saber que todo esto se ha metido, que el presidente de la iglesia reformada en Zúrich es una persona abiertamente homosexual. Y y la gente lo aplaude. Me hastía que la iglesia está llena de mentirosos. Mentirosos, gente que se hace pasar, ¿no? Y que dicen, no, que yo soy pastor, yo soy profeta, yo soy enviado, yo soy apóstol. Y cuando tú ves lo que dicen, están mintiendo, están engañando a la iglesia. Me hastía. Y me encantó este salmo cuando lo leí, porque este salmo habla de estar hastiado. Quiero que leamos el salmo juntos. El Salmo 123 tiene solo 4 versículos. Y dice, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová. Ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Los últimos 2 versículos, Versículos 3 y 4. La segunda parte del versículo 3 dice, porque estamos muy hastiados. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura
y del menosprecio de los soberbios. Aquí la palabra hastiado en el hebreo significa lleno, saturado, colmado, cuando ya no lo soportas más. Es cuando el vaso se está rebalsando, cuando te llegó, ¿no? Cuando ya sabes que hay algo que no puedes soportar, no lo puedes soportar, estás hastiado, ¿no? Y luego dice, del menosprecio. El menosprecio significa, en el hebreo significa faltar el respeto, tener en poco. Aquí en el cuadro siguiente les explico los tres términos. Faltar al respeto, lleno, hastiado, lleno, saturado, colmado, menosprecio, faltar al respeto, despreciar, tener en poco, escarnio, dejar en ridículo, hacer mofa. ¿Ah? Entonces el escritor del Salmo está diciendo que hay una situación, hay una circunstancia por la cual diría, está saturado, está lleno, ya no aguanta más, ¿no? Y quizás nosotros hemos llegado por esas situaciones también. ¿Ah? Cuando a veces pides algo a Dios, pides un trabajo y el trabajo no llega. O cuando, por ejemplo, te toca la vecina de esas señoras antipáticas, elegidas así especialmente para ti. Porque Dios la eligió, ¿sabes tú? Dios la eligió desde antes de la fundación del mundo a esa vecina antipática porque quiere moldear tu carácter. Y entonces Dios está pensando en ti, no está pensando en ella, está pensando en ti. Quiere mejorar. Entonces llega un momento en que eso te satura. En el caso del Salmo 123, él está hastiado del menosprecio, ¿no? De la burla de una gente bien específica. ¿Lo leen? Dice, los que están en holgura. ¿Lo ven? Los que están en holgura. El término significa que no tienen necesidades materiales y por eso se comportan como altaneros y menosprecian a los que no tienen. ¿Conoce gente así? A veces cuando vamos de vacaciones a algún lugar, siempre hay uno de estos, ¿no? Siempre hay uno de estos. Unos que porque tienen un poquito de dinero, entonces ya se creen superiores, ¿no? O sea, los que están en holgura, los que no necesitan, los que tienen suficiente. Y miren el cuadro siguiente que les pongo ahí. Esta es una página donde tú puedes comparar tus ingresos con el resto del mundo. ¿Eh? Puse ingresos netos al año 50.000 en Suiza, que no es mucho, o sea, no es un sueldo exageradamente alto, es un sueldo que probablemente la mayoría de personas lo alcance, estamos hablando de unos 4.000 francos al mes. Sé que hay personas que reciben menos, pero en estándar, una persona puede recibir unos 4.000 al mes, y si recibes más, mejor, ¿no es cierto? Pero miren, he puesto el ingreso neto al año 50.000 francos. Si algunos de ustedes reciben cerca de 50.000 francos, perteneces al 2.8% del mundo que recibe más. ¿Qué tal? Es decir, si tú en este momento recibes 50.000 francos o por ahí para alrededor, hay un grupito en el mundo del 100%, hay un grupito de 2.8% de gente, tú estás ahí. ¿Cierto? Nosotros vivimos ahí. Entonces tú dices, no, pero es que a mí no me falta, ¿no? ¿Por qué? Ay, porque estoy yendo con un auto que ya tiene 5 años y tengo que cambiarlo, ¿no? Además, cuando me voy de vacaciones, ¿a dónde me voy? No, yo solamente puedo irme pues a Egipto, a Turquía, a Grecia, a tomar el crucero, nada más, ¿no? Me gustaría ir a Mónaco, ¿no? En realidad, si te ponen una multa de 100 o 120 francos, te arde, pero ¿la pagas o no?
Hay gente en nuestros países que no tienen plata para pagarla. Nosotros vivimos en holgura. ¿Y sabes lo que dice el salmista? Dice que él está cansado de que los que viven en holgura menosprecien a los otros. ¿Qué pasa con nosotros cuando a veces la gente sabe que vives en Suiza? Cuando tú dices que vives en Suiza, primeramente si estás en el extranjero te suben los precios. Ah, tú vienes de Suiza, ¿no? Entonces, si tú vas a una peluquería y te preguntan, ¿de dónde vienes? Y tú dices, de Suiza, te fundiste. Porque, este hay que cobrarle, ¿no es cierto? Porque este tiene plata. Y nuestros amigos que viven en el extranjero, nuestros familiares, imaginan que todos en Suiza somos millonarios, ¿no es cierto? Y cada vez que tienen una necesidad, ¿a quién llaman? ¿No es cierto? Y llamamos aquí a Carlos y vamos a preguntarle y que nos ayude, porque es obligación nuestra ayudarle a todo el mundo. Tú siempre puedes decir que no, pero nunca tienes el derecho de menospreciarlos. Tú puedes decir, no puedo ayudarte porque tengo otras cosas que hacer. Pero lo que no puedes hacer es, caramba, otra vez estás pidiendo, ¿qué te pasa? No trabaja, pues, no seas inútil. Porque eso ya es menospreciarlo, ya es insultarlo, es no saber cuál es su necesidad. El autor del Salmo está cansado de que los que viven en holgura menosprecien, ¿no? Pero por otro lado, ¿saben de quién está también cansado? De los soberbios. ¿Vieron el texto? Cuando leemos el Salmo, ¿qué nos dice? Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. La soberbia es un pecado en el cual muchísima gente cae sin saberlo. Tenemos al soberbio por raza, ¿no es cierto? Tenemos al soberbio por raza. O sea, tú eres soberbio porque te consideras mejor que otro porque tú eres más blanquito. Entonces tú eres blanquito, te encuentras con un negrito, entonces tú vales más. ¿Por qué? Porque tienes menos melamina. Entonces como tienes menos melamina, entonces vales más. Melanina, ¿no? Entonces, no, pero si espérate, si te encuentras con un chino, estamos agarrando carne acá, ¿no? Así que no, o sea, pero si tú te encuentras con alguien que es más blanco que tú, y entonces, por ejemplo, a mi esposa le decían negrita en Lima, en su casa le decían negrita, ¿no? Yo acabo de descubrir que en mis antepasados, por mi ADN, yo tengo antepasados filipinos. Por eso cuando manejo en el auto, que hay ese aparatito, no sé si saben, hoy en día los autos aparece una tacita de café cuando siente que te estás durmiendo. Y el bendito auto me pone la tacita de café a cada rato. Y yo tengo que estar abriendo el ojo así, porque piensa que me estoy durmiendo, lo que pasa es que soy medio chino. Hay gente que es soberbia por raza. Creen que por su raza son más que otros. Y saben que eso, cuando hay discriminación de raza, es una minusvalía mental eso, ¿saben eso? El que es racista es minusválido mental, porque no entiende que todas las sangres son rojas. También tenemos a los soberbios por nacionalidad. Esta es buenísima, ¿no? O sea, esa es buenísima, porque hay un pensamiento que dice, el nacionalismo es la extraña creencia de que un país es mejor que otro por virtud del hecho de que naciste ahí circunstancialmente. ¿Qué tal? Me encanta, ¿no? Porque todos somos así. Nos enseñan a ser nacionalistas para poder mandarnos a la guerra para morir. Entonces, tú dices, ¿no? Va a un partido de fútbol y juega. ¿Quién juega? Perú-Colombia. ¿No es cierto? Vamos a jugar Perú. Y todos van, Perú, ¿no? Y por el otro lado, Colombia, ¿no es cierto? ¿Y por qué? ¿Por qué consideramos que mi país es mejor que tu país? Porque por la circunstancia de la vida naciste ahí. Entonces ya por eso crees que es mejor. Qué tontos somos, ¿no? Qué tontos somos al considerar eso. Entonces pensamos que mi país es mejor que el tuyo porque por la circunstancia de la vida nací ahí. Imagínense los hijos de ellos, ¿no? Que han nacido en diferentes países, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué van a hacer con un partido de fútbol? Van a pelear entre ellos, ¿no?
Pero es la soberbia por nacionalidad es una cosa interesantísima. La soberbia por dinero, obviamente, el que tiene el engaño de las riquezas, dice la Biblia. El engaño de las riquezas, que de alguna manera te hace creer que porque tienes dinero y por lo tanto mayor capacidad adquisitiva de cosas materiales, que eso te convierte en un ser superior. Y miras por el reojo, ¿no sé?, a la gente, porque no tienen más dinero que yo. Porque como yo tengo más dinero, tengo derecho a pisotear. Y vas al restaurante y te la das, ¿no? Oiga, venga, atiéndame, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes un poquito más de dinero. Esa soberbia la conocemos. La soberbia por posición. La soberbia por posición. Un ratito para ilustrarles la soberbia por dinero. Yo predicaba en la selva del Perú. Me invitaban todos los años a predicar en la selva del Perú. Y un día llegué a una iglesia a predicar, una iglesia muy humilde, tranquila, sencilla. Y entonces hicieron lo siguiente. Había unos misioneros, y los misioneros organizaron que yo comiera todos los días en una casa distinta, para conocer a los hermanos de la iglesia. Desayuno, almuerzo y cena, ¿ya? Y entonces hicieron su calendario de los 7 días, y yo iba a comer todos los días, desayuno, almuerzo y cena, en una casa diferente. Y entonces, un día me tocó una casa, pues. Y entonces, el hijo me vino a recoger. El hijo me dijo, pastor, para el almuerzo, vamos, ¿no? Y entonces, yo no tenía problemas. Ustedes saben que yo estoy dispuesto a comer todo lo que pongan delante, así dice la palabra. Pablo dijo eso, de todo que le pongan delante, coman sin preguntar. Y entonces, me llevan ahí, y llego a una choza. No tenía ni ladrillos. Era una choza de paja, ¿no? Y yo dije, wow. Y entré y me senté a conversar con ellos y a comer, ¿no? Y prepararon lo que podían tener. Yuca, no sé cómo le llaman en vuestros países. Yuca, mandioca le llaman acá. Yuca frita, que es un manjar. Con tu pescadito frito recién sacadito de la laguna. Dios. Y cuando saco cantita la parte de encima del pescadito, que te lo comes ahí con el dedito y chupa la espinita, ¿no? Dios, en un manjar la comida, ¿no? Y la hermana me dice, pastor, búsqueme cuando esté en Lima. Y le preparo un almuerzo ahí, ¿no? De la selva en Lima, ¿no? Y le dije, ya, listo, ¿no? ¿Dónde estás? Yo tengo una carretilla de frutas en el mercado. Y en el momento que ella me dijo eso, yo dije, wow, si yo estuviera en Lima y me cruzaba con ella, probablemente ni le dirigía la palabra. Y el Señor me humilló. Y entonces, a veces pensamos que por tener un poco más de dinero somos mejores. Y luego, por posición, ¿qué cosa es esto? Soy el gerente, ¿me entiendes? Soy el capitán, ¿no? Entonces, por posición, la gente se cree soberbia. Por conocimiento, también. Conocimiento. Soy un PhD, ¿no? En tal tema. Yo estudié, ¿no? Hay algunos amigos míos que son así, ¿no? Yo estudié teología en tal parte, hice un posgrado en tal otro y una conferencia en todo el otro lado y también un supergrado. Y que porque estudiaron se sienten mejores. Y a veces entras tú a la oficina de unos de estos psicólogos, médicos y toda su pared está llenecita de cartelitos ahí, ¿no? De diplomas, ¿no? Por conocimiento se sienten superiores, o sea, porque leyeron algo, se sienten superiores. Por último, el que más me llama la atención es el soberbio por resentimiento. ¿Quién es el soberbio por resentimiento? El que ha sido humillado muchas veces. Y ha sido tantas veces humillado que en lugar de desarrollar humildad, desarrolla odio. Y entonces tú te encuentras con él y haces una frase cualquiera, ¿no? A mí me ha pasado, ¿no? Ustedes saben que yo soy muy bromista a veces. Y cuando aparecen hoy en día esos pantalones rotos, que es la moda de las chicas, de los chicos, pantalones rotos, ¿no?
Entonces yo a veces de broma le digo, pobrecito, vamos a hacer una chanchita de dinero para comprarle un pantalón al muchacho. Mira lo que se ha puesto el pobre, ¿no? Entonces, y la gente se ríe, ¿no? Hasta que te encuentras con uno de ellos, que son soberbios por resentimiento. Y me ha tocado. Entonces yo veo el pantalón y le digo, ay, pobrecito, mira el pantalón que se ha puesto. Y saltó como león, ¿no? Claro, porque tú vives en Suiza, pues, porque tienes plata, pues, porque te puedes comprar. Y yo, perdón, disculpa, no quería ofenderte, ¿no? Entonces hay gente que es soberbia por rencor, ¿no? Wow, mira pues qué lindo reloj, wow, es que tienes plata, pues. Y ahí te está mostrando su soberbia, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que la Biblia nos dice que muchas veces nos vamos a encontrar con gente soberbia que hay para regalar, y que el problema es que el problema del soberbio, ¿sabes cuál es? El problema es que el soberbio no sabe que es soberbio. Quiero que me acompañen para que digamos qué es lo que Dios piensa de ellos. Proverbios 8:13. Proverbios 8:13. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, ¿qué hace Dios? Aborrece. ¿Pero cómo? ¿Acaso la soberbia no es un pecado grave, no? O sea, no, tampoco, pues, ¿no? ¿Sí? ¿No es un pecado grave? ¿Dice la Biblia que la soberbia no es un pecado grave? Dice acá la palabra que estas cosas Dios aborrece. Proverbios 6, versículos 16 al 19. Dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. ¿Qué cosa? Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Pero empieza con los ojos altivos, que Dios aborrece. Lo cierto es que, querramos o no, en algún momento nos vamos a cruzar con gente así, gente que es soberbia. La pregunta que debemos hacernos es, ¿soy yo soberbio en algún sentido? ¿Soy yo soberbio de alguna manera? ¿Hay algo que estoy utilizando para hacer creer a la gente que yo soy mejor que ellos? Pero si te encuentras con una de estas personas, ¿cómo reaccionas? Tenemos varias opciones. Opción 1. Yo mismo saco mi cuchillo y corto, ¿no es cierto? No importa el daño que cause a otros o cuánta sangre corra, no me interesa, me voy a defender. Si me encuentro con alguien que me quiere menospreciar, yo voy a luchar porque nadie me pisotea, porque él está siendo soberbio. Y entonces tú dices, no, a mí nadie me pisotea, entonces saca tu cuchillo y comienza a cortar a todo el mundo. Y la gente te va a decir, hey, ¿tú eres creyente? ¿Qué estás haciendo? ¿Te has dado cuenta de tu testimonio? No importa. Opción 1. Opción 2. Lloriquear. Deprimirte. Te alejas del mundo. Me dijo que era feo. Y ya está. Y te victimizas, ¿sí? Y comienzas a lloriquear y comienzas a vivir lloriqueando todo el tiempo. Opción 2. Opción 3. Lo que dijo Lucho, que me encantó la semana pasada. La quejabanza, ¿no? En lugar de la alabanza, la quejabanza, ¿no? Me encantó. Que lo que haces es quejarte contra Dios. Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué permites esto, Señor? ¿Ah? Si yo con las justas de vez en cuando te doy una ofrendita, ¿por qué? ¿Ah? Con eso tú deberías ayudarme todo el tiempo. Y entonces te dedicas a quejarte
delante de Dios de la situación. Pero el salmista tiene otra opción. Y el salmista, la opción que nos da, es la cuarta opción, está en el Salmo 123, versículos 1 y 2. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová, nuestro Dios. La actitud del salmista no es voy a sacar mi cuchillo, voy a matar a todo el mundo, no es voy a estarme quejando, tampoco dice voy a estar lloriqueando, lo que dice es voy a alzar mis ojos al cielo. Esa actitud de búsqueda de Dios. Es la actitud de decir, ¿qué está pasando? Estábamos el viernes con mi nieta, estábamos comiendo, ¿no? Estábamos contando la historia de Noé, mientras ella comía sus tallarines, y en fin. Cuando de repente traemos un juguetito donde tienen que pasar unas cositas por las, ¿no? Sí, tienes que moverlas para aprender pues a tener motricidad fina, ¿no? Y se lo ponemos delante de Arthur, que es mi otro nieto, ¿no? Su hermano. ¿Ah? 9 meses. Entonces, se lo ponemos ahí y él está tratando de jugar, pues todavía no sabe. Y mi nieta, Zoe, va donde él, y en su buen corazón quiere enseñarle. Entonces le agarra su mano y lo fuerza a moverse. Y le dolió, y él empieza a llorar. En el instante en que él empieza a llorar, ella sabe que ha hecho algo mal, ¿no? Ella se siente mal, y puso su carita así, ¿y qué fue lo que hizo? Levantó sus ojos y me miró. ¿Y qué esperaba ella? ¿Un grito? ¿Cómo es posible que lo hayas hecho? Mira, tu hermano está está esperando eso. ¿Qué cosa espera ella? Ella levanta sus ojos para ver cuál va a ser mi reacción. Y yo me acerco donde ella le dijo, no te preocupes, suavecita. Él está aprendiendo, tienes que hacerlo más suave. Siéntate conmigo, y la abrazo y le doy un beso. Entonces ella se siente más tranquila, no se siente condenada, no se siente aplastada por haber cometido un error. Cuando la Biblia dice alzar nuestros ojos a Dios, ¿sabes qué significa? Significa que tú reconoces de quién viene tu ayuda. ¿Recuerdan el salmo que predicamos la última vez? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel, porque Jehová es tu guardador. Entonces, cuando tú levantas tus ojos a Dios, estás diciendo, Dios es mi protector, Dios es mi justicia, Dios levantará mi cabeza, y lo he predicado varias veces. ¿Qué significa que levantará tu cabeza? Cuando te ofenden, cuando te insultan, cuando te menosprecian. Y entonces tú agachas la cabeza de vergüenza, y la palabra dice que Él viene y te levantará la cabeza. Él levantará tu cabeza, porque es Dios el que te va a proteger. Entonces, cuando Él es tu protector, tu justicia, cuando sabes que Él te cuida, cuando sabes que Él es tu Padre que está a tu lado, entonces cuando te menosprecian, ¿qué haces? Levantas tus ojos al cielo. Ese es tu primer recurso. Naturalmente, probablemente tengas que, si en algún caso tengas que defenderte, si hay unos abusivos por ahí, ¿no es cierto? Pero tu primer paso va a ser alzar tus ojos al cielo, alzar tus ojos al Padre, ¿no? Y la palabra que dice acá el texto, miren, ¿eh? ¿Cómo debo alzar mis ojos a Dios? El Salmo 123, versículo 2 dice, como los ojos de los siervos miran la mano de sus señores, como los ojos de la sierva la mano de su señora, así nuestros ojos miran a nuestro Dios. Y escuchen bien, la palabra que aparece acá en siervos, ¿saben cuál es? Sirviente. También se puede traducir como esclavo. El pasaje está diciendo, como los esclavos
como los sirvientes, estaban mirando la mano de sus señores. ¿Por qué? Porque en esa época los amos muchas veces daban instrucciones con las manos, ¿no? A veces nosotros hacemos lo mismo, sin querer, ¿no? Claro. Y entonces le daban instrucciones a los siervos. Y entonces dice, el texto continúa diciendo que ellos están mirando la mano de sus señores para ver cuál era la instrucción que ellos recibían. Lo que quiere decir que un sirviente estaba atento a la mano de su señor. Y el pasaje entonces está diciendo que así como los sirvientes miraban la mano de su señor, o la sirvienta miraba la mano de su señora para saber qué es lo que querían, así, de la misma manera, nosotros miramos a Dios como sirvientes, esperando la dirección de Dios. ¿Te duele? ¿Te duele decir, yo soy un sirviente de Dios? Conozco un montón de gente que me ha dicho, yo no sirvo a nadie. ¿Está bien? Tú no sirves a nadie, ¿sí? Tampoco esperes que Dios te ayude, ¿no? O sea, si tú no sirves a nadie, entonces tú no tienes Dios a quien servir. Pero a veces, hermanos, nos hemos olvidado de esto. Nos hemos olvidado que si Dios realmente te rescató, nosotros estamos para servirle. Te puedes levantar cada mañana y decirle, Señor, hoy día quiero ser tu sirviente. O le dices, Señor, yo he sido elegido para ser un predicador a las naciones. Señor, yo he sido elegido para ser profeta de profetas. ¿Por qué no te levantas y le dices, Señor, soy tu sirviente? Lo que quieras que haga, haré. Dirección, provisión, protección, corrección. ¿Qué es lo que piden? Versículo 2b. Vamos al versículo 2, la última parte. Miren, me encanta. Dice la súplica. Hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová. Ten misericordia de nosotros. O sea, la primera cosa que dice es, hasta que tenga misericordia. Y me impactó esa frase. ¿Cuánto tiempo tienes que buscar a Dios? ¿Cuánto tiempo tienes que buscar a Dios para que Él obre? Hasta que tenga misericordia. Y eso significa, 1, perseverancia. 2, paciencia. Y 3, confianza. Hasta que Dios tenga misericordia, hasta ahí tienes que mirar su rostro, tienes que buscar su rostro. No es una cosa automática, ¿no es cierto? Lo he enseñado algunas veces sobre Job. Job perdió todo. ¿Han leído el libro de Job? Cuando pierde todo, pierde todas sus posesiones, sus bienes, pierde hasta sus hijos, pierde. Menos a la esposa. No voy a hacer el chiste porque ya lo conocen, ¿no? Pero ¿qué pasó? Y yo les he dicho, capítulo 1 y capítulo 2 de Job, es una maravilla el muchacho. Es una maravilla, ¿no? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¡Wow! ¿No? ¡Qué maravilla! ¿No? Desnudos salimos y desnudos volveremos al Padre. ¡Qué wow! O sea, capítulo 1, 2. Job es una maravilla. Capítulo 3. Ahí lean. Ojalá tuviera la oportunidad de ir a quejarme delante del trono. Eso lo dice Job. Presentaría mi causa delante de Dios. Lo que está diciendo es, me voy a quejar porque Dios ha sido injusto conmigo. Hay partes donde Job dice, sí, los buenos van mal, los malos prosperan. Esa es la queja de Job. Lo que pasa, hermano, es cuando oramos y cuando le decimos al Señor, Señor, ¿dónde estás? Esperamos que Dios responda en forma inmediata y a veces no es así. A veces Dios toma su tiempo. Por eso necesitamos perseverancia, paciencia y confianza.
¿Y qué es lo que pide? El texto nos dice claramente, misericordia. Misericordia significa inclinarse en bondad hacia un ser inferior. Favorecer o conceder algo inmerecido. Compadecerse, tener piedad de otro. Cuando tú agarras y le dices, Señor, no puedo. Señor, no puedo. Te necesito. Y Dios contesta, muy bien. ¿Mereces? ¿Te lo mereces? Señor, necesito, por favor, un trabajo. Y Dios te dice, ¿te lo mereces? O sea, ¿en serio? Piensa, ¿te lo mereces? Señor, ayúdame, estoy enfermo, está enfermo mi hijo, está enfermo mi tía. Por favor, Señor, obra con sanidad. Y Dios te pregunta, ¿te lo mereces? Porque cuando te das cuenta que no lo merecemos, es cuando le dices a Dios, necesitamos tu misericordia. Entonces dice, Padre, necesito de tu ayuda. Pero no estás obligado a hacerlo, porque yo no lo merezco. No soy tan bueno como quiero aparentar. Muchas veces te insulto de palabra o de pensamiento o con mis actos. Y por eso no puedo esperar que me protejas o cuides basado en mi bondad, sino en la tuya. Por eso pido tu misericordia. Señor, frente a los soberbios y a todos aquellos que quieren humillarme, te pido que me cubras con tu misericordia. Y oraré, y seguiré orando, y no dejaré de orar hasta que tengas misericordia de nosotros, porque sin ti nada somos y nada podemos. Señor, gracias por esta palabra del Salmo 123. Ayúdanos a alzar nuestros ojos a ti. Ayúdanos a alzar nuestros ojos al cielo. Cuando nos sintamos humillados, aplastados, menospreciados, insultados, ofendidos, heridos, porque siempre vamos a encontrar gente así en este mundo. Y Dios, te pedimos en el nombre de Jesús, primero, que nunca caigamos en esto de la soberbia. Ayúdanos, Padre, por favor. Que nunca seamos soberbios, ni por raza, ni por nacionalidad, ni por dinero, ni por conocimiento, ni por posición, por nada. Y menos por rencores ocultos. Ayúdanos a ser humildes en todas las áreas de nuestra vida. Te pedimos en el nombre de Jesús, oh Dios, que tengas misericordia de nosotros. Y oraremos y buscaremos tu rostro hasta que tengas misericordia. Gracias, Padre, por este Salmo 123. Te bendecimos.